Marciniega, él es presidente de la organización, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción. Vamos a aclarar eso. Ellos han hecho un trabajo excepcional sobre el tema de la alimentación, tema de la desnutrición, de lo que está pasando en el país. Lo primero que quiero preguntarte es el panorama. ¿Cómo está ahorita, al día de hoy, la situación de alimentos en Venezuela? Mira, el mes de febrero cerró con 420.000 toneladas métricas de alimentos efectivamente adquiridas o suministradas a la población. En un país que requiere 1.200.000 toneladas para poder obtener equilibrio nutricional. Eso es menos de la mitad de lo que estaríamos recibiendo Eso ahorita. es mucho menos de la mitad de lo que estamos recibiendo ahorita. Eso es más o menos unos 14 kilogramos de alimento por venezolano en un país donde el equilibrio nutricional se alcanza con 38 kilogramos. Esa es nuestra realidad en términos de balance alimentario. Desde noviembre del 2017 hasta la hora, hasta el momento, hemos bajado desde las 710.000 toneladas, equivalentes a 22 kilos por habitante, a 420.000 equivalentes a 14 kilos por habitante. Evidentemente tenemos un agravamiento de nuestra escasez estructural. Tenemos un problema estructural de la escasez. ¿Y por qué digo que es estructural? Porque no responde a los patrones de distribución en primera instancia. No responde a que alguien está acaparando o recogiendo productos. No se responde simplemente a que no hay inventario. O sea que eso que a veces dice el gobierno, que haya acaparamiento, es falso. Eso pudo haber sido cierto en otro momento. En este momento no lo es. En este momento las cifras de ANSA indican que los supermercados y los abastos adscritos a ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados, que representan el 70% del expendio de alimentos directos en el país, no llegan a 8% de inventario, de los cuales solo 1% están los depósitos. Casi que todo lo que tenemos en inventario están los anaqueles venezolanos. Entonces tenemos un problema grave de inventarios. No tenemos inventario suficiente. Y cuando vemos para el campo no vienen cosechas. El drama del campo venezolano es terrible. Tenemos una escasez en este momento del 93% de las semillas que requerimos. Venezuela requiere más o menos unas 18.000, 20.000 toneladas métricas de semilla, de todo. Desde las semillas de girasol, pasando por las semillas de cilantro hasta llegar a las semillas de maíz amarillo, el maíz blanco o de soya. Y en este momento el país no llega a las 1.800 semillas, 1.800 toneladas de semillas. No tenemos semilla, no hay contratación de semilla. Debimos haber empezado un proceso de contratación de esa semilla desde julio del año pasado para que llegara al país. Y todavía ni siquiera las semillas de maíz amarillo y de maíz blanco han sido contratadas. Y este es un país que su principal fuente de carbohidratos y su principal fuente de grasas es el maíz, porque Venezuela del maíz saca 3 subproductos: saca harina de maíz precocida, saca 4 harina de maíz precocida, la hojuela de maíz, que es la del alimento balanceado, saca aceite y saca jarabe de maíz. Nosotros tenemos uno de los know-how tecnológicos más importantes en materia de maíz en el mundo, y aún así no tenemos producción. Quería preguntarte, me comentaste el tema de las semillas, y ayer Fedenagas daba una declaración que necesitaban urgentemente que se les aprobara recursos, las divisas para adquirir, Claro. para adquirir, porque venía la época de siembra. Explicaron que Ya lo perdimos, el ciclo de invierno está perdido. Ellos hablaron de un ciclo que había que podía está perdido y no Está perdido por una simple razón. Mira, Venezuela llegó a ser el mayor productor de semilla de maíz blanco del mundo. Hay que decir con claridad que el maíz blanco solo lo sembramos 4 países. Solo hay 4 países importantes en la producción del maíz blanco: México por la tortilla, Colombia y Venezuela por la arepa, y Sudáfrica por la polenta blanca. Somos los únicos consumidores y productores masivos de maíz blanco. Y nosotros los venezolanos tenemos el privilegio que de las 8 cepas de maíz, 3 las generaron nuestros indígenas caribes en Venezuela. Es el trabajo genético de nuestras etnias indígenas y mejoramiento que hemos desarrollado los criollos en estos 500 años de existencia de la identidad nacional. ¿Qué pasó con este país que era exportador de semillas? Que los colombianos, cuando necesitaban semillas de maíz blanco, la venían a comprar aquí. Que estos años, lamentablemente, de mala gestión y de agrocidio, porque lo que hemos vivido en el campo es un agrocidio, acabaron con los centros productores de semillas certificadas en Venezuela. Nosotros producíamos semillas de maíz blanco, semillas de maíz
amarillo, produjimos una cepa especial de soya que germina en 11 horas y media, cuando la soya en términos generales necesita 11 horas y media de sol por día, cuando la soya por general necesita 16, 17 horas por día. Nosotros logramos sacar una cepa que pueda hacer eso, logramos convertirnos en un importante productor de arroz y alcanzar hasta 4.000 kilos de rendimiento por hectárea, y hoy no llegamos a los 1.800. Nosotros tenemos todo un drama doble, que sembramos menos hectáreas y tenemos menos productividad por hectárea. Lo vemos en todos y cada uno de los rubros, desde el cebollín hasta el maíz. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la semilla? Oye, como somos 4 productores nada más, tenemos que salir temprano a comprar la semilla en el exterior, ya que no la producimos aquí, porque los demás productores, porque la semilla es un ser vivo, hay que sembrarla, hay que sembrar una mata de maíz en condiciones especiales y controladas para producir la semilla certificada. Y México no tiene excedente, Colombia no tiene excedente y Sudáfrica no tiene excedente. ¿De dónde vamos a traer la semilla de maíz blanco? Si los que no pueden vender no la tienen. En este caso podríamos decir que no tenemos ni siquiera capacidad nosotros de sembrar ahorita o producir. Podemos sembrar de reuso, con el riesgo de que ese reuso de semilla produce entre 60 y 55% menos rendimiento por hectárea que la semilla certificada, porque además en este país tenemos la tristeza que el Estado le declaró la guerra a la ciencia agronómica. Yo no entiendo esto. Por ejemplo, tenemos un Estado que ha retrasado el ingreso de los organismos genéticamente modificados. Toda la región produce con organismos genéticamente modificados. Y tú no ves un niño con un tercer ojo en Brasil, o un niño con 6 orejas en Argentina, o con 4 cabezas en Colombia. Y el grueso del maíz, el grueso de la soya, el grueso del arroz que se siembra en esos países es transgénico y aquí no lo podemos sembrar. Un productor colombiano con las mismas condiciones del productor venezolano de maíz de Portuguesa en los llanos de Casanares produce hasta 5.000 kilos por hectárea. El productor venezolano con las condiciones actuales no llega a los 2.000 kilos. ¿Y cuál es el motivo del gobierno para evitar estos productos transgénicos modificados? Prejuicio. No permiten eso, pero ahora también le declararon la guerra a la semilla certificada. El ministro Castro Soteldo dijo el año pasado que teníamos que volver a la autonomía de la semilla, sin entender que la semilla certificada existe para lograr un mayor rendimiento de las plántulas. Ahora, ¿todo eso en qué se está traduciendo? Bueno, eso se está traduciendo que el campo no puede alimentar al país ni a la agroindustria, que es la que le lleva los productos procesados al país. Pero por el otro lado tienes el drama que el país, un drama doble, es que la capacidad portuaria del país colapsó. Venezuela solo está recibiendo 4 barcos al mes de 30.000 toneladas, 2 por Puerto Cabello y 2 por La Guaira. Eso hace 120.000 toneladas, que si fueran de alimentos sería francamente insuficiente, porque el país necesita 1.200.000 y en el caso que todo eso que llega son alimentos serían 120.000 toneladas. Por eso es que ves que va cayendo lo que termina llegando al consumidor, porque cada día tenemos menos inventario para llegar al consumidor, y eso se traduce en desnutrición. Y otro caso importante, me estabas comentando la semilla de maíz, el tema de la carne. Hace unos meses atrás tú decías que el problema de la carne era gravísimo en Venezuela, que el venezolano ha estado reduciendo su consumo cárnico al mes por lo costoso y además por lo difícil. La semana pasada, el director de Investigaciones de Ciudadanía en Acción, Osman Guevara, hizo una alerta en el Ministerio de Agricultura que refería que el venezolano está consumiendo no más de 700 gramos de carne al mes per cápita, cuando lo lógico sería que consumiera 2,5 kilos o 2,7 kilos de carne al mes. Y la carne no debería ser sustituida en la dieta de la gente por una razón. La carne no solo es proteína, que es la segunda, la carne de res no solo es proteína, que es la segunda en rendimiento proteico por detrás del pollo y el huevo. Es que la carne es la que mayor contenido de micronutrientes trae de todas las proteínas animales. La carne es en cierta medida un medicamento, porque los niveles de hierro que trae la carne son insustituibles. 1 kilo de pescado no trae los niveles de hierro, 1 kilo de pollo, 1 kilo de huevo, no trae los niveles de hierro que tiene la carne de res. O por ejemplo lo que proponía Freddy Bernal, el chihuahua, el conejo, el ovejo, lo escuché decir esta semana. Probablemente vayan unos elementos similares, sobre todo en el tema de los ovejos y de los chivos. Pero es que otra vez volvemos al mismo tema.
el tema del alimento balanceado, que es básicamente soya, maíz amarillo o maíz blanco y micronutrientes. ¿Cómo vamos a hacer una cría masiva de conejos sin eso? ¿Cómo vamos a hacer una cría masiva de cerdos sin eso? ¿Cómo vamos a hacer una cría masiva de chivos sin eso? ¿O cómo sostenemos la producción de huevos? ¿Cómo sostenemos la producción de pollo que viene decreciendo? Nosotros hicimos una sugerencia de unas acciones políticas concretas en materia de política pública el año pasado para salvar la industria del huevo y quedaban 10 millones de gallinas y el mes pasado no llegamos a las 8 millones, perdimos 2 millones de gallinas en 4 meses porque no tenemos alimentos para las gallinas. O sea, el país tiene una tragedia y en estos días sale el vicepresidente de la República y yo lo invito a que rectifique diciendo que no va a haber más importaciones ni de maíz ni de soya si el campo no trae, si no hay semilla para que el campo traiga y ellos dejan de traer la soya, dejan de traer el maíz y dejan de traer el azúcar y la leguminosa. ¿Qué va a pasar con la producción animal en este país? ¿Qué va a pasar? Están en riesgo 7 de cada 8 kilos de pollo si no llega soya a este país, porque sin soya no hay pollo, sin soya no hay huevo, sin soya no hay cerdo, sin soya están en riesgo. Mira, una res, para que entiendas esto, una res con una alimentación suplementada de raza carora en buenas condiciones, te llega a 22 litros de leche. Que es una raza que es una raza hecha por nosotros. Que es una raza autóctona, además. Bueno, una mezcla que hicimos nosotros, no autóctona, porque todo viene de afuera. Ah, bueno, pero en el sentido autóctona es una raza que lo hicimos aquí. Exacto. Genética venezolana. 100 años de trabajo de nuestros ganaderos. Con alimentos suplementados cuesta entre 18 y 22 litros de leche. En el trópico, aguantando 28 y 30 grados a la sombra. Tierra caliente. Pero si tú le quitas el alimento suplementado, se te va a 3 a 4 litros. ¿Qué va a pasar con la leche y con el queso? Que es la caseína de la leche. Que es la proteína que más están adquiriendo los más pobres. Los pobres están comiendo 2 proteínas en este momento en Venezuela. Huevo y queso. Y si le quitas la soya al país, va a desaparecer el huevo. Hay que bajarle la Santa María a la industria del huevo y hay que bajarle la Santa María a la industria del queso, que dependen de la soya y del maíz, importado, por todo lo que te decía. El gobierno dice que va a impulsar la producción de estos rubros, pero aquí hay un tema crítico. Mira, en el mejor momento este país llegó a producir 40.000 hectáreas de soya a un rendimiento de 1.800 kilos por hectárea. Saca la cuenta de más o menos cuánto es. Y estamos hablando de cuanto mucho 60.000 toneladas de soya en un país que requiere, para que funcione su industria de la alimentación animal, de la cría, de no menos de 800.000 toneladas de soya. En el mejor momento no llegamos ni al 10% de los requerimientos de soya de Venezuela. Nosotros siempre hemos requerido soya de afuera, porque nosotros ensamblamos productos, el huevo es ensamblado. Nosotros traíamos maíz de afuera, traíamos soya de afuera, traíamos micronutrientes de afuera, pero teníamos una gran capacidad de hacer eso que los americanos llaman know-how. Y llegamos con eso, con todo traído de afuera, a tener huevos que eran 20% más baratos que los huevos de Texas. Y le competíamos en el mercado a los americanos de Puerto Rico, de las islas del Caribe, con sus mismas materias primas, pero ensamblado aquí. Ensamblamos el huevo en Venezuela, ensamblamos el pollo en Venezuela, ensamblamos leche en Venezuela. Hoy Colombia está aprendiendo de Venezuela como nunca, porque Colombia tiene una gran ganadería, es verdad, pero en los pisos altos del altiplano cundiboyacense. En el fondo estaban teniendo reses a 20 grados, a 18 grados. Hoy ellos están tratando de expandir su ganadería de carne y de leche a condiciones tropicales, y lo que más sabemos de ganadería tropical de carne y de leche de doble propósito somos los venezolanos, porque tenemos 100 años intentando con éxito producir en los llanos de Venezuela, y lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Imagínate que desarrollamos una raza para eso. Claro. Y ahora tenemos un mosaico de doble propósito en el llano. O sea, pero el tema es que si tú no conjugas el esfuerzo de los venezolanos con la acción de las políticas del Estado, esto se rompe, que es un país roto. Y no, también nos necesitaríamos, en parte de política de Estado, ganadería, la inversión privada. Este gobierno ha demostrado que no cree en la inversión privada, se niega. No cree, yo no diría que no cree en la inversión privada, yo diría que no cree en el talento venezolano. Vamos a venderlo como si fuera el talento. Mira la barbaridad que está sucediendo con la Caja Clave. Hace 70 años, Caballero Mejía creó la fórmula de la harina maíz precocida.
Y en el mismo proceso se generó el desarrollo de la tecnología para extraer del pico del maíz el aceite de maíz, una tecnología nacional. Es decir, nosotros fuimos pioneros en la producción de las harinas de maíz y de la extracción del aceite de maíz. Y hoy nosotros desarrollamos todo un aparato industrial en torno a eso, para traer maíz de afuera, incorporar el maíz nacional y procesarlo y darle valor. Hoy ellos traen la harina maíz nixtamalizada, que no es precocida. ¿Cuál es, para que tenga la gente ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros los venezolanos le reducimos la humedad, cocemos, pues se llama precocida, alta temperatura, le reducimos la humedad, descascarillamos, sacamos el pico y pulverizamos y sacamos harina. Y enriquecemos eso con hierro, con vitamina A, con vitamina D. Y del pico sacamos aceite. De cada grano de maíz, nosotros sacamos 70% de harina. Sacamos como 20%, como 15% de aceite y como 15% de jarabe de maíz. Nosotros. Los mexicanos, en lugar de hacer eso, le elevan la humedad, meten en unos tanques inmensos de maíz, dejan que eso casi se pudra para que pierda la concha, un proceso parecido al del maíz pelado de Falcón, de Lara, y luego le echan cal para regular el pH y le bajan y lo pulverizan. Los mexicanos no le sacan aceite a su maíz, los mexicanos no le sacan jarabe a su maíz y contaminan 7 veces más porque esa agua va para los corrientes. Pero entonces ellos traen esta harina mexicana, la nixtamalizada, tiene una capacidad de producción de harina para alimentar 40 millones de personas. La capacidad de producción instalada de la industria de la harina nada más en Venezuela es para 40 millones de consumidores, nosotros somos 30. Estamos todavía Instalado. Con que llegue la materia prima de donde sea, nosotros podemos exportar harina. Y fíjate lo que hacen, cásate esto. Traen esa harina, con lo que cuesta esa harina que viene en el CLAP, más o menos 30 centavos de dólar, nosotros podríamos traer, si supongamos que no cerramos nada, queremos traer 7 kilos de maíz blanco de México, procesarlo en Venezuela, producir 5 kilos de harina de maíz precocida, 200 cc de aceite y 200 cc de jarabe. Entonces, ¿estamos ante una no creencia en el privado? No, estamos ante una no creencia en los venezolanos. Estamos en una no creencia, en una falta de nacionalismo, de creer lo nuestro, de venezolanismo. Hay un déficit de venezolanismo en el diseño de la política pública. Porque si nosotros tenemos mejor tecnología que los mexicanos, ¿qué hacen trayendo la harina mexicana? Porque si nosotros éramos hasta no hace nada el punto de referencia en materia de maíz blanco y de procesamiento del maíz, ¿por qué le damos preferencia a lo extranjero y no a lo nacional? Esto es un tema y eso pasaba en todos los niveles. Es un tema de no creencia en Venezuela, en lo que los venezolanos de bien hacen o hacemos. Eso es el problema. Tocaste el tema del CLAP. El CLAP ya tiene 2 años instalado en Venezuela. Sí, cumplió 2 años. Cumplió 2 años. Una semana. Realmente, según los estudios que han hecho, ¿a cuántas familias o cuántas personas está llegando realmente el CLAP en Venezuela? El CLAP tiene empadronado al 82% del país. El problema es el periodo de tiempo en cuanto llega. Y el criterio, primero, de asignación del número de cajas por vivienda, que es un criterio muy bien diseñado, no para suplir las necesidades nutricionales de la población, sino para lograr efectos balsámicos en corredores poblacionales urbanos de alta densidad, sin importar lo que pase en las áreas periféricas, porque el CLAP está llegando a las áreas más densamente y centrales urbanas, pero no a las periféricas, ni siquiera a las áreas periféricas urbanas, ni hablar de las áreas rurales. Pero lo segundo que tiene el CLAP es que es francamente insuficiente. Un ejemplo de que el CLAP es francamente insuficiente es que cuando el CLAP surgió, la desnutrición aguda infantil estaba en 8.7%. Y ahorita que cumple 2 años, la desnutrición aguda infantil está en 18.2%. No solucionó nada. No solucionaste nada. Te subió la desnutrición. El primer indicador de que la política bandera de garantía del derecho al alimento de la población venezolana es un fracaso, al menos para garantizar el derecho al alimento, es que la desnutrición te haya subido. Es que te haya subido la mortalidad relacionada a la desnutrición. Nosotros estamos tratando de armar un equipo para hacer investigación de cuánta gente están registrando de por muerte
de anorexia, de catalexia. ¿Cuánta gente se está muriendo de tuberculosis? Pues son enfermedades del hambre, ¿vale? Son enfermedades de la desnutrición. ¿Qué te mató a ti si te mueres de tuberculosis? La tuberculosis o el hambre. Te mató el hambre. ¿Qué está matando a la gente? ¿El paludismo o el hambre? Es el hambre, la desnutrición que está matando. ¿Qué generó el regreso del sarampión? La desnutrición. ¿Qué regeneró el regreso de la difteria? En la desnutrición. ¿Qué regeneró el regreso de la toferina? Toferina. Una enfermedad de la suciedad y de la más pésima nutrición, de la mala calidad del agua. Entonces tenemos dos problemas gravísimos en Venezuela hoy, en términos nutricionales. El primero es que el país no tiene para alimentar correctamente a su población. Y el segundo es que tenemos la peor calidad del agua desde que estamos suministrando agua. Podríamos decir que hemos regresado a los niveles de finales del siglo XIX, principios del XX. Estamos regresando a los indicadores del gobierno de Gómez. Todo lo que avanzamos en 70 años lo estamos retrocediendo. Todo el trabajo de los ministros de la democracia, ¿vale? Pero también del periodo, más allá de que sabemos que es la democracia, pero los avances, vamos a mal que bien con Gómez y los avances con López Contreras, Medina, más los de la era democrática se perdió. Mira, estamos a un nivel tal de deterioro que el sistema de medición nutricional del Instituto Nacional de Nutrición, de los 283 hospitales o instalaciones hospitalarias que tiene el país, solo están midiendo 14. Y tiene el ministerio las santas ganas, por no decir otra expresión, de cuestionar los datos de Cáritas de Venezuela, cuando ellos nada más miden en 14 puntos. Entonces tenemos un país donde el primer problema que tenemos es de la desinstitucionalización del Estado. Desarmaron el Ministerio de Agricultura, desarmaron el viejo Ministerio de Fomento, que es el Ministerio de Industria de hoy, desarmaron el Instituto Nacional de Nutrición, desarmaron el Instituto Nacional de Higiene. En este país estamos llegando al punto en el que hemos dejado de iodar la sal y de fluorar la sal, y esto nos está empezando a generar un incremento de las enfermedades relacionadas al déficit de yodo, como las enfermedades tiroideas, o un incremento de las enfermedades relacionadas al déficit de flúor, como la calidad dental del venezolano. Al venezolano le mejoramos la dentadura y le preservamos las piezas dentales porque la sal la transformamos en un medicamento. Hoy no estamos fluorando la sal. Bueno, y escuché hace 2 semanas a alguien que decía que nosotros teníamos reservas de sal impresionantes que no las estábamos explotando realmente. Nada, nosotros tenemos sal para tirar para el techo. Somos el país con la mayor cantidad de minas y con la mayor tradición de cultivo de sal de esta cuenca del Caribe. Porque tampoco es que la sal está allí, la sal se cultiva. La sal son unos pequeños camaroncitos que en unas piscinas van eliminando el agua y van acumulando el cristal. Tampoco es que la sal es así, la sal es un producto vivo, es un proceso vivo. Y lo que también está pasando el drama que tenemos con la harina de maíz, no estamos enriqueciendo los niveles adecuados de hierro, de vitamina A, de vitamina D a la harina de maíz precocida, y eso implica el regreso, como ya está sucediendo, en niveles alarmantes de las anemias. Nosotros logramos reducir las anemias en Venezuela porque empezamos a enriquecer con hierro la harina de maíz precocido. Es un logro del presidente Jaime Lucinchi, quizás uno de los pocos, pero ¿qué pasó aquí? Estamos retrocediendo hasta eso. Y en este panorama que vamos a decir sombrío que nos estás poniendo, sombrío, horroroso, un túnel oscuro, ¿qué propuesta ha hecho Ciudadanía en Acción a las organizaciones? Tú nos habías dicho, bueno, tienes datos de Cáritas. ¿Qué propuestas han hecho en concreto al gobierno para tratar de resolver esto en lo más inmediato posible? Nosotros hemos estado haciendo 4 cosas. Primero, ponerle datos que suplan el vacío creado por la política de Estado de opacidad. Aquí no se publica ninguno de los índices obligatorios. Ningún índice. Ningún índice. En el caso de los alimentos tenemos 2. Tenemos el balance alimentario y nutricional, que debe publicarse anualmente, que debe registrar cuántos alimentos salen y cómo está la situación nutricional de la población, de acuerdo a las mediciones del Instituto Nacional de Nutrición. Tenemos del año 2013 que no se publica. Y la encuesta nacional de nutrición, que debe hacerse anualmente. Se han hecho todos estos estudios, el Estado no los publica. Nosotros hemos generado un sistema de observación para suplir eso. Eso es lo primero que hemos generado, ponerle datos a esto. ¿Por qué hay que ponerle datos? Porque si no es elucubración. Y para tener seriedad y rigor metodológico hay que tener datos. Y si el Estado no lo suministra, hay maneras de generarlo, quizás no con la precisión que pueda tener el Estado, y hay que asumirlo, pero hay que generarlo. Eso es lo primero que hemos hecho.
Lo segundo que hemos hecho es tejer redes y alianzas con todos los que estamos metidos en este tema. Hemos hecho alianzas con Cáritas, hemos hecho alianzas con los gruesos de los actores humanitarios que están en el país, pero hay que decir una cosa concreta. Los actores humanitarios primarios, como el caso de Cáritas de Venezuela, y los secundarios, como podemos ser nosotros, no damos basto para atender esto. En el mejor de los casos estamos llegando al 5% de la población que está padeciendo esta fenomenología. Lo tercero que hemos hecho es alertar al Estado. Y lo estamos alertando más por hacer pedagogía que por otra cosa. Porque nosotros sabemos que ellos saben, hemos tenido reuniones privadas con funcionarios del Estado, del más alto nivel. Ellos saben lo que está pasando. Tienen datos más críticos que los que nosotros generamos. Por eso es que no estamos presos. Y lo cuarto que hemos hecho es que hemos empezado a ver cómo construimos alianzas para hacer atención. Cómo ponemos más parchitos, aunque siguen siendo parchitos. Las organizaciones civiles y la solidaridad altruista no pueden enfrentar esta crisis, porque esta es una crisis que tiene 280.000 niños y 1.200.000 venezolanos en nutrición aguda. En otras palabras, hay 1.200.000 venezolanos con menos del 60% del peso que deberían de tener. Esa es la razón de nuestra crisis. Tenemos 8 millones de venezolanos con menos, con 30 o 40% por debajo de la talla y del peso que deberían de tener. Esa es nuestra tragedia. Tenemos un tercio de la población que va a quedar con marcas perdurables de esta crisis. Tenemos 150.000 niños perdidos, marcados por los efectos de la desnutrición aguda, que son raquitismo y cretinismo. Niños que van a tener entre 35 y 45% menos capacidad intelectual, que no van a poder rendir académicamente, que como no van a poder rendir académicamente no van a tener una buena formación laboral, y como no van a tener una buena formación laboral no van a poder tener un buen desempeño en su vida laboral y van a estar condenados a la pobreza, y quizás sean el caldo de cultivo propicio para otra oleada populista dentro de 20 años. Esa es nuestra tragedia. Nuestra tragedia es una población marcada por la desnutrición que para el resto de su vida va a ser más vulnerable a cualquier enfermedad. Nuestro sistema de salud va a estar cargando con estos ciudadanos, y nuestro sistema de atención social va a estar cargando con estos ciudadanos por lo que dura la esperanza de vida de ellos, 65, 70 años. Esa es nuestra tragedia. Entonces hay que decirlo y hay que tratar de ver cómo construimos un pacto contra el hambre, un pacto por el derecho a comer. Y quiero preguntarte, porque ya se nos está acabando el tiempo, tú nos dices, se han reunido con funcionarios a nivel, ellos saben lo que está pasando, ¿por qué no se ponen las pilas o lo que dicen, manos a la obra, vamos a combatir esto? Porque ahí hay dos alas muy marcadas. Los técnicos, que son de muy buen nivel, gracias a Dios en el Estado queda gente muy capaz a pesar de toda esta tragedia, y los hiperpolitizados. Y entonces los que toman las decisiones son los hiperpolitizados. Yo le daría una recomendación al presidente: por la estabilidad social del país, por la estabilidad política del país, priorice los elementos técnicos en la toma de decisiones. Los técnicos que tiene el Estado, que son de primera, saben cómo resolver esta crisis. Hágale caso. Porque a mí en particular, yo soy oposición, yo tengo una posición política marcada, pero a mí lo que me interesa, y a los que estamos metidos en esta movida, lo que nos interesa es que se resuelva esta crisis. Que los niños deben de estar marcados, que podamos tener viabilidad como país a futuro, que este país roto empiece a coserse y que el país empiece a restañar sus heridas. Y eso hay que hacerlo con el gobierno, con el que está hoy es este. Pues con este gobierno tenemos que entendernos. Y un tema concreto, hay que sacar el tema de los alimentos de la confrontación política nacional e internacional. Porque si bien esta crisis no la generaron las sanciones, esta crisis, si la medimos por el retraso en talla de los venezolanos, esta crisis arrancó en el año 2009. Si la medimos por la caída de la producción, esta crisis arrancó en el año 2010. La caída profunda de la producción. La verdad es que las sanciones sí han acelerado esta crisis. Lo que estamos viviendo ahorita, al ritmo que íbamos en junio del año pasado, lo estaríamos viviendo en octubre de este año. El hecho que hoy el país no tiene capacidad de mover sus cuentas y pagarle a los proveedores tradicionales hace que no estén llegando alimentos. Podríamos decir
que las sanciones han acelerado Sí, el pero proceso. lo hicieron con claridad. Y una última pregunta, ¿el canal humanitario sería una solución viable en el corto plazo? Mira, llamémoslo de la mejor manera. Lo peor que pasó aquí es el acto demagógico y populista que hicieron algunos actores políticos el año pasado de salir por el mundo a utilizar dos términos que tienen una connotación política negativa: canal humanitario y corredor humanitario. Ningún gobierno que tenga control eficiente de su territorio y que funcione como Estado aceptaría que se le apliquen esos dos términos a su situación, porque eso implica reconocer que eres un Estado fallido. ¿A quién le aplicaron canal humanitario? A la Yugoslavia de los 90. ¿Cómo terminó Yugoslavia? Disuelta, ya no existe. Partió en pedazos. ¿A quién le aplicaron corredor humanitario? Al Irak de Hussein. ¿Cómo terminó el Irak de Hussein? Ningún gobierno aceptaría eso. O sea, quien lo hizo fue un torpe, ¿vale? Usemos términos mejores. Venezuela no necesita que vengan los cascos azules a repartir alimentos, porque aquí tenemos capital humano. Aquí lo que necesitamos son alimentos. Busquemos un mejor término. Seamos un poquito más prácticos. Busquemos un mejor término. Ayuda técnica, podríamos llamar. Necesitamos auxilio alimentario, necesitamos volúmenes alimentarios, y al gobierno, eso por un lado de lo que pusieron, y al gobierno que deje la tosudez, que reconozca la crisis, porque no podemos ni estar ni el lado del amarillismo que dañó la percepción de la crisis y que hoy dice cosas que no son ciertas. Esta crisis es lo suficientemente grave como para no necesitar ser magnificada. Todavía no hay una hambruna en Venezuela, hay una emergencia humanitaria, en un momento lo podemos explicar qué es. Sí. Pero tampoco el negacionismo ayuda. El gobierno tiene cerrada la frontera con Colombia, y el único país que puede socorrer en términos reales, de acuerdo a la crisis logística portuaria que tiene Venezuela en Colombia, el 1.500.000 toneladas de alimentos terminados que necesitamos que lleguen, la única manera que tenemos para meterlos es por Colombia. ¿Y qué hacemos con la frontera cerrada? ¿Qué hacemos peleando con el país con el que más tenemos en común? Cuando Colombia necesitaba, ¿quién estaba allí? Venezuela. Y ahora que Venezuela necesita, ahí está Colombia. Siempre hemos podido contar los unos con los otros. ¿Qué hacemos con la frontera cerrada? Tenemos que ser prácticos. Yo lo que llamo es a la practicidad. Y que saquemos, y a la comunidad internacional. Yo entiendo que quieren cambio político en Venezuela, yo también quiero cambio político en Venezuela. Pero el cambio político en Venezuela no puede hacerse a costa de dejar 500.000 niños marcados por la desnutrición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me gusta esa última frase, Edison, para ir cerrando. Se nos acabó el tiempo, siempre estos temas quedan cortos. Agradecido por, bueno, clarificarnos todo este tema de la alimentación. Sabemos que hay mucha información que nos llega. Muchas más malas noticias. Malas noticias, pero también tener información correcta. Agradecido con eso. En otra oportunidad hablaremos más del tema, de estas diferencias que tú nos comentaste. Pero bueno, estamos siempre pendientes y bueno, pendientes de lo que ocurra en los próximos meses con este tema. Amigas y amigos, es todo por el día de hoy.